La Corporación Educacional Masónica de Concepción presenta La belleza de educar, desde una mirada humanista y laica. Un programa de conversación y diálogo de la educación regional y nacional. Con la conducción del profesor e ingeniero civil industrial José Vilche Vergara y el periodista Jorge Reyes Poblete. Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro. Muy buenas tardes, auditores. Hoy martes estamos nuevamente dando inicio a nuestro programa La Belleza de Educar, una iniciativa de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución líder en la formación de personas con visión de futuro. Hola Jorge, muy buenas tardes. Hoy día tenemos un programa realmente de categoría, digamos, en términos de quién nos acompaña para poder conversar de estos elementos que embellecen la educación, ¿cierto? Que hacen, que empujan el desarrollo de la sociedad en diferentes ámbitos. La educación sabemos que está inserta en muchos ámbitos de la vida, en todas las personas que existen sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, ¿a quién invitamos hoy martes, Jorge? Así es, José. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros auditores en Radio Universidad de Concepción en este programa de La Belleza de Educar. Efectivamente, hoy tenemos un invitado de primer nivel, de nivel nacional y de un nivel intelectual muy alto, muy elevado. Es así como presentamos esta tarde a Sebastián Jans Pérez. Él es gran maestro de la Gran Logia de Chile. Muy buenas tardes, gran maestro, bienvenido. Muy buenas tardes, por un tremendo agrado estar en La Belleza de Educar. Así es, el objetivo de este espacio se ha ido posicionando en el ámbito de la educación laica, del pensamiento humanista y laico. En ese sentido, su visita nos reconforta en nuestro quehacer. Y queremos comentarle que hemos establecido un primer bloque de conocer a la persona, los orígenes, los estudios, dónde nació, sus padres, para conocer un poco más allá de la autoridad. Cuéntenos un poco de usted. A ver, bueno, yo soy originario de la provincia de Cautín. Mi familia es una familia que por la vía paterna tiene orígenes en Sudáfrica, era, digamos, dentro de la realidad de los Boer en Sudáfrica. Ellos, después de la guerra con los ingleses que tienen los Boer en 1901, 1902, ellos van a los campos de concentración que se generaron allí, y posteriormente son enviados de vuelta, en este caso ellos, a Holanda. Ellos habían sido integrantes de la República de Transvaal, una república Boer, y dada esa condición, Holanda no les reconoce condiciones de súbditos de la corona, por lo tanto quedan apátridas. Y hay un cónsul en Dinamarca, chileno en Dinamarca, trae 50 familias. Por lo tanto, eso es parte, digamos, de mi raíz paterna. Mi madre es era una mujer de San Pablo, Osorno, en general gente de mucho esfuerzo en lo que significa el inicio del siglo XX. Bueno, yo nací en Temuco, pero mi vida la viví en gran parte hasta los 12 años aproximadamente en el campo. Estudié en escuelas de campo, algunas escuelas de estas misionales que existían en esa época. Y la única escuela laica en la que estuve era la Escuela de las Américas en Vilcún, una escuela fiscal que realmente para mí me abrió mucho, impactó muy fuertemente, digamos, en mi proceso formativo. Así que eso es lo más cercano a lo que fue mis orígenes. Un hombre que debió después, como niño, emigrar a Santiago, un trasplantado, como se decía en el siglo XIX. Y allí, bueno, mi padre emigró a Santiago buscando salud.
sufrió un cáncer, en fin. Y allí, bueno, estudié en una escuela industrial, que fue también una experiencia muy significativa. Todos los aprendizajes de los años, fines de los 60, principios de los 70, los viví allí, con todas las vivencias de una época marcada, ¿no es cierto?, especialmente para los jóvenes, muy marcada, y con notables momentos, desde luego, desde el punto de vista formativo, lo que enseña la realidad social. Y bueno, después me estudié administración, y eso a grandes rasgos. Después la vida laboral, como todas las personas, viven otra experiencia, otro camino. Gran maestro, ¿en qué minuto usted se da cuenta que hay un intelectual en cierne? Porque esta ruta quizás de la administración, y después cuando uno lee sus escritos, más bien tienen una corriente más filosófica. En algún instante yo creo que de su desarrollo se da cuenta, no sé, que tiene habilidad para escribir, para poder analizar la realidad, los contextos en los que vive Chile. Bueno, yo creo que todos son procesos que ocurren en la vida de la persona y que generan oportunidades. Yo, el sexto año ¿De humanidades? Primaria. Primaria, ya. Tuve un profesor en una escuelita. Yo había llegado a Santiago, ¿no es cierto? Y siempre hay un profesor en la vida de las personas, de las grandes personas. Exacto. Hay un profesor, hay una profesora. Claro. No, ciertamente. Y este profesor, don Francisco Vega Zúñiga, siempre lo recuerdo, era un tremendo motivador. Y me fue metiendo en lo que significa la historia, las civilizaciones antiguas. Él daba mucho incentivo. Y bueno, había una pequeña, muy, muy discreta biblioteca, pero había textos muy, muy significativos para mí, lo de Frías Valenzuela, textos, digamos, que, como siempre ocurre muchas veces, los estudiantes siempre los estudiantes pasan de largo algunos textos y no se preocupan. Él tenía la particularidad de poner atención en determinados textos. Y bueno, de allí, del estudio de la historia, fue naciendo la inquietud. Y yo creo que cuando empecé a escribir fue cuando en el centro alumno de esa escuela industrial donde estudiaba me dieron la tarea de hacerme cargo del boletín. Y ahí empieza uno a buscar, etcétera, etcétera. Y bueno, también en esa época había mucho incentivo para leer, pues, grandes escritores que estaban en boga, todo el boom latinoamericano. Y a mí me fue gustando mucho, digamos, el ámbito filosófico también. Y bueno, andábamos buscando, digo yo, porque tenía algunos amigos, compañeros, en fin, que íbamos a las bibliotecas a buscar determinado pensador. Leíamos, ese tiempo se leía mucho a los pensadores marxistas, digamos, dentro de los dirigentes estudiantiles, y de ahí pasábamos a otros. Y eso fue motivando, digamos, la búsqueda del conocimiento, desde luego, y la posibilidad de entender muchos de los problemas que enfrentábamos como sociedad, como enfrentábamos como personas, en fin. Así fue, que fue una época de mucha lectura. Yo leía mucho. Uno en ese tiempo se movilizaba en micro, y en la micro uno iba leyendo siempre. Tenía los pocos pesos que tenía en el bolsillo, uno compraba el diario para estar informado, qué sé yo, se ponía mucho acento en los reportajes, en fin. Así se va formando un poco la inquietud intelectual de cualquier persona, yo creo. Gran maestro, claro, cuando uno hoy día lo ve y participa en estas actividades que están vinculadas con la educación laica, con el mundo de la masonería, ve a un grande. Pero en algún instante este grande tiene que haber sido aprendiz, como es la ruta de los masones, de los que ingresan a la masonería. Ese primer lino, ese primer pivote que hace que un ser humano como Sebastián Jans ingresa a una logia y empieza en este desarrollo y perfeccionamiento humano, como se plantea, digamos. Bueno, lo de grande viene de los cargos, digamos. En el fondo uno siempre lo
los viejos masones que uno le enseñaron de masonería, siempre ellos decían que eran eternos aprendices. Y yo creo que eso es lo que somos. Si uno tiene determinadas denominaciones, producto de la forma en cómo se estructura una institución, acepta esas denominaciones sobre la base de que cumplen un rol docente dentro de la institución. Y cumplen roles también jerárquicos que necesita una institución para poder cumplir con su cometido. Pero en el fondo yo creo que hay que entender que uno siempre es un ser humano en formación, alguien que está aprendiendo permanentemente y que necesita, por cierto, mirar los procesos de la vida con sencillez. La vanidad es fruto, digamos, de muchas situaciones que después impactan de modo determinante en las relaciones de convivencia, etcétera. Así que la vida hay que tomarla con la sencillez necesaria y siempre entendiendo que uno tiene que aprender de los demás. Siempre hay un aprendizaje. Puede uno relacionarse con personas que a lo mejor no tengan una formación suficiente, pero si uno busca en el fondo de lo que son las personas, va a encontrar algo efectivamente que le va a permitir un aprendizaje. Así que en ese sentido, el valor para mí que tiene la masonería, el rol que cumplo en una institución como la nuestra, es ayudar precisamente a que las personas encuentren un medio donde vayan creciendo, que vayan aprendiendo. Y eso es una característica de la institución, a propósito que estamos hablando de la belleza de educar. Es una institución que entrega mucha educación, y educación en un sentido práctico para la convivencia. Y allí es donde uno tiene que entender que hay que cumplir determinados roles y cumplirlos con honestidad y con dedicación. Don Sebastián, en la faceta también como ser humano hay distintos intereses. Llámese una película, un tipo de música, un libro en particular. ¿Cuáles podrían ser estos hobbies que a usted le gustan o que destacaría? Esta es mi película favorita, esta es mi canción favorita. Bueno, es difícil decirlo, pero a ver, de los libros que me impactaron y me construyeron una potenciación de la imaginación fue Cien años de soledad de García Márquez y toda la literatura de García Márquez, en un sentido. También el pensamiento filosófico, yo leí muchas, tuve obsesiones por determinados autores en algún momento. Y yo creo que, mira, a mí me resulta muy difícil, pero cosas que me han impactado. Yo era muy de muchacho, seguí la música, por ejemplo, de Inti Illimani. Los conocí cuando estaban partiendo ahí en la universidad. Yo era estudiante todavía de enseñanza secundaria, iba a los patios de la universidad donde muchas veces estaban estos grupos, a Parcoa, qué sé yo. Siempre me gustó mucho la música vernácula, de origen vernáculo latinoamericano. Y hay películas, claro, que a uno lo marcan, son memorables. Una de las que siempre me impactó, tal vez por la referencia en ese momento de la enseñanza en castellano, ¿no?, fue El Cid, una película de Charlton Heston, que es una película de grandes pasiones, en fin, son cosas que uno marca. También me acuerdo de una película polaca que me impactó mucho, que se llamaba El Faraón. No recuerdo quién era el director, pero una película polaca que cuenta la historia de una familia de faraones, en fin. Hay películas muy impactantes, por ejemplo, Lucía, una película que era cubana, que muestra 3 Lucías en distintas épocas de la historia de Cuba, que es una película realmente impresionante. En fin, hay muchas que se vienen a la memoria, pero yo creo que siempre fui bastante diverso en los gustos y en la preferencia, ¿no? Yeah. Gran maestro, ¿y el amigo de toda la vida? ¿O los amigos de toda la vida? Bueno, yo creo que hay momentos de amistades. Yo no he tenido un amigo así que haya perdurado
en el tiempo por distintos factores, no porque haya dejado de ser mi amigo, sino que uno va pasando etapas en la vida en que cuesta mantener una amistad, digamos. Para empezar, yo nunca fui, por ejemplo, de cervezas el día viernes. No, entonces eso era una dificultad. Pero hay grandes... Pero esos amigos que iban a la biblioteca en busca de algún libro... Sí, pues claro, hay algunos de ellos que terminaron en el exilio, en fin, y que marcaron un momento importante de mi vida. Yo creo que en mis tiempos de estudiante hubo un amigo muy estrecho que tuve, que compartíamos ideales, Víctor Ruiz. Posteriormente, ya en el mundo laboral, tuve muchos y muy, digamos... significativo. Uno de ellos hoy día dirige una logia en Linares, y con el cual compartí grandes momentos en la última etapa de mi vida laboral. Así que, claro, nombrar a uno es injusto con otro. Claro, entonces, capaz que escuche, ¿por qué no me nombró a mí? Claro. Yo tenía el alcance, hablamos un poco de sus hobbies. Y actualmente, cuando Sebastián Jans tiene un tiempo libre, que quizás sean poco, ¿a qué le dedica ese tiempo libre? Bueno, parte importante de mi vida en esta etapa... Los domingos de la mañana. Los domingos sí, yo estoy siempre en la casa el día domingo porque, claro, salgo y estoy toda la semana en distintas actividades masónicas, pero mi nieto ciertamente es una preocupación importante. Los domingos en la mañana salgo a andar en bicicleta, 18 kilómetros, siempre me jacto de ello. Salgo a andar en bicicleta, antes salía a trotar, pero después de la pandemia las rodillas se me inflamaban producto del periodo que estuve sin poder salir. Así que por eso llegué a la bicicleta. Me gusta mucho el fútbol, siempre con mi hijo vemos algún partido del equipo que nos gusta, en fin. Yo diría que soy un poquito fanático con el fútbol. Pero diga cuál es ese equipo de las pasiones. Va a dejar la interrogante. Vamos a dejar la interrogante, pero obviamente un equipo multitudinario, así que... Ya lo dijo. Ya lo dijo. A continuación, vimos un poco el perfil humano y ahora queremos entrar un poco en una temática que en el mes de septiembre es muy relevante para la patria en general, y también esto ha sido asumido como un desafío para la Gran Logia de Chile. Coméntenos un poco, don Sebastián, respecto a qué se viene en el mes de septiembre a nivel de la institución que usted dirige. Bueno, yo creo que es muy importante dentro de este mes la realización en Santiago, en el Gran Templo de la Gran Logia de Chile, de Fraternitas, que es una ceremonia laica que se hace como digo, las fiestas patrias, y para construir esperanza, para construir fortaleza respecto a aquellos grandes principios que deben convocarnos como chilenos. Esta fraternidad también se repite en distintos lugares del país por parte de nuestras logias regionales, o sea, en las regiones, así que es un momento muy importante. Yo creo que es la única ceremonia laica de celebración de fiestas patrias. Si ustedes ven el programa que ocurre los días de fiestas patrias a partir de las instituciones del Estado, no hay una ceremonia que tenga este carácter laico, integrador, más allá de lo que son las distintas visiones confesionales. No estoy estableciendo un distingo que no ponga en valor aquello, estoy señalando simplemente que esta es una ceremonia que se caracteriza por ser no confesional, y es la única ceremonia que permite que la más alta autoridad presente en la ceremonia pueda dirigirse y expresar sus votos por nuestro país a través de lo que significa su percepción frente a los acontecimientos, y que ellos siempre estén en la perspectiva de
hacer llamados a la unidad, a todo aquello que nos une como chilenos. Y esta ceremonia tiene ese objetivo y tiene esa característica. Este año se realiza el próximo 9 de septiembre y allí, digamos, a las 11 de la mañana están invitadas las más altas autoridades del país, como siempre, y esperamos efectivamente que podamos tener una presencia de aquellos que están en los roles determinantes dentro de la realidad de nuestro país de hoy. ¿Eso significa el presidente de la República, el ministro de Estado, el Poder Judicial? Por cierto, están las principales autoridades, o sea, tanto la primera autoridad del Estado como es el presidente de la República está invitado, la segunda autoridad, que es el presidente del Senado, está invitado el presidente de la Corte Suprema, pero también todos los distintos representantes dentro del Estado, de las instituciones autónomas, etcétera. Es una invitación similar a la que ocurre, por ejemplo, con los Te Deum religiosos. Invitamos a todo el mundo, pero con esta característica de que lo hacemos simplemente a partir de los valores que nos unen como chilenos. No hay una acción de gracias, no hay una acción, digamos, oraciones específicas, sino que manifestación de voluntad, que es lo que nos interesa. Allí esta ceremonia es organizada por 3 instituciones masónicas, la Gran Logia Femenina de Chile, la Gran Logia Mixta y la que presido, que es la Gran Logia de Chile. Es una convocatoria realizada en función de lo que es el país, de las necesidades del país. Ahí no discutimos temas masónicos, sino que ponemos en énfasis todo aquello que desde nuestros principios masónicos podemos construir el consumo para lograr el objetivo de que nuestro país tenga más diálogo, mayor entendimiento, que pueda encontrarse en lo que es trascendente y no en lo que son las características propias de un debate que hoy día todos sabemos está bastante tóxico, ¿no? Gran maestro, y esta ceremonia, ¿tienen algún eje temático o la verdad es que esa máxima autoridad que llega y que hace uso de la palabra él libremente plantea un... A ver, mire, en general esto siempre hay un eje temático que se distingue en la ceremonia. Nosotros, quienes representamos las instituciones convocantes, las 2 grandes maestras y quien habla, hacemos un discurso preliminar, cada uno. Entonces, sobre esa base se puede contextualizar la autoridad que hable, y así ha ocurrido siempre. Ha llegado el presidente Piñera en su momento. Piñera, claro, el presidente Piñera fue reemplazado en algún momento por el vicepresidente, el señor Delgado, que estaba fuera del país. El último año de gobierno de don Sebastián Piñera fue el ministro Delgado como vicepresidente. Y todos han llevado discursos escritos, pero no lo usan. Sino que en el fondo se contextualizan en los mensajes y en las ideas que nosotros exponemos, y eso es tremendamente positivo, extraordinariamente positivo, porque eso permite también expresar la sensibilidad que tiene la máxima autoridad del país referente a los contenidos que se han planteado. Y eso yo creo que es la riqueza que tiene esta ceremonia. Es una ceremonia donde asisten las distintas autoridades del país, de organizaciones sociales, los máximos, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en fin, es muy representativa de lo que es nuestro país, y yo creo que eso crea una condición especial para que embaular a nombre, ¿no es cierto?, como máxima autoridad, a nombre de las autoridades presentes, se contextualice mucho y trate de entregar un mensaje que es el que nosotros siempre esperamos, que sea un mensaje basado en la paz, en el entendimiento. El lema para en esta oportunidad es entendimiento, en paz y justicia.
entendiendo que hay temas que hay que resolver, hay conductas que hay que resolver. La agresividad que hay es muy alta y obviamente la agresividad no permite construir entendimiento, no permite dialogar con serenidad frente a los grandes problemas que estamos viviendo como país, como nación. Estamos en un tiempo de muchas amenazas y se necesita imperiosamente que las autoridades sean capaces, y quienes tienen representación, sean capaces de bajar un poco el tono y ponerlo superior en la forma también, en la forma ponerlo superior para que tengamos un país más en una perspectiva de progreso y en una perspectiva de paz y también de justicia. Y gran maestro, y recuerdo que otros fraternitas también tenían ejes con participación de estudiantes, habían algunas actividades. ¿Este año hay algo en esa línea? Se está trabajando en ello, pero la idea es siempre entregar una mirada específica. Tampoco hay que abusar mucho de un recurso, así que tenemos también ahí, se está construyendo una idea sobre cómo expresar vivencias que son necesarias de percibir para entender también de que las personas son determinantes en cualquier perspectiva política, cualquier perspectiva, ¿no es cierto?, de desarrollo institucional, etcétera. Necesitamos un país que sea capaz de escuchar experiencias y vamos a tener también algunas experiencias que compartir en ese sentido. También hay un componente musical que siempre entrega un mensaje, así que se está trabajando para tener una ceremonia digna de las autoridades que vamos a recibir, pero también una ceremonia digna de la colaboración que el país necesita para buscar una mirada distinta y romper este marasmo de agresividad. Que mire, bueno, estamos en la belleza de educar. Y la belleza de educar es una tarea y una responsabilidad también de los liderazgos. Y los liderazgos necesitan educar positivamente a los niños que ven las noticias, a los jóvenes que ven las noticias, porque si usted tiene un discurso tremendamente agresivo, si descalifica a las autoridades que tiene al frente, y las autoridades descalifican a las otras autoridades que tienen al frente, etcétera, etcétera, le estamos enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, que es una forma normal de estar conversando en una democracia o debatiendo en una democracia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es un esfuerzo. Todos los que ejercemos el liderazgo en distintos niveles, no importa la magnitud, todos tenemos que colaborar a educar en un sentido de respeto, de responsabilidad, sobre todo, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta los mejores y mayores desafíos que debemos abordar. Y eso también se relaciona con el bien común, el pensar en cómo todos pueden beneficiar a un tercero, que en el fondo que lo integramos todo, en base al libre pensamiento, en base al pensamiento crítico, pero sobre todo con la palabra que dijo usted, respeto, que quizás es uno de los valores que nos está faltando en nuestra sociedad para construir esta sociedad del futuro que queremos. También conversamos y me llama la atención esta organización en conjunto. O sea, yo personalmente participo en organizaciones de actividades, entonces me llama la atención esa triada. Gran logia mixta, gran logia femenina. Esto también muestra una señal de unión. ¿Cómo se desarrolla, cómo se encadena esta acción en conjunto? No, por cierto, o sea, uno no puede estar hablando de unidad en el país si no lo reflejamos simbólicamente en quienes convocamos. Podemos tener diferencias como organizaciones masónicas, podemos tener nuestros énfasis distintos, podemos tener un universo simbólico distinto, porque la masonería es muy simbólica y el símbolo se usa como un instrumento de formación. Cada institución tiene su relato, y en ese sentido hay que respetar esos relatos. Yo diría que hoy día la masonería femenina, por ejemplo, es muy fuerte su visión sobre el feminismo. No es un feminismo en el sentido militante, pero sí, ¿no es cierto?, en la construcción, porque nosotros somos instituciones docentes, por excelencia.
enseñamos sobre la base de nuestros símbolos para entender también una construcción concreta de cómo vemos la formación de nuestros miembros, pero como una contribución a la sociedad. Entonces cada uno tiene sus modelos, sus herramientas, pero lo que importa es que todos estamos, las tres instituciones estamos en una misma perspectiva. Hacer lo mejor para nuestro país, hacer lo mejor para los chilenos, porque en definitiva todo esto va encadenado al beneficio de las personas. Interesante reflexión, y como esa señal de unión nos da la expertise para poder en el fondo trabajar en conjunto, que a veces es tan problemático en nuestra sociedad hacer algo con un otro. Eso me llama la atención y me agrada mucho esa participación. Bueno, José, ¿alguna observación respecto a Fraternitas antes de pasar al siguiente bloque? No, es que es un espacio conceptualmente, o sea, uno podría preguntarse el Fraternita, uno dice fraternidad, debería estar ahí, digamos, que uno de los pilares fundamentales del desarrollo del pensamiento laico, digamos, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y entonces, en ese espacio es donde uno debería entender que esta iniciativa de la Gran Logia de Chile, ¿verdad?, busca que los seres humanos que dirigen la patria, ¿cierto?, puedan entrar en un espacio de diálogo, esto con un afán de entenderse, digamos, de poder escucharse, porque efectivamente lo que se ve habitualmente en los medios de comunicación es que el puente está cortado, siempre está cortado, y cuesta mucho generar estos vínculos y estos lazos en términos de decir, oye, conversemos, si a través del diálogo siempre es posible construir cosas mejores. Entonces, esa es mi perspectiva respecto de lo que uno puede observar desde afuera, digamos, del Fraternita. Imagino, gran maestro, que algo de eso tendrá este propósito o esta iniciativa. Sí, mucho de eso, tiene mucho de eso, efectivamente. Y qué duda cabe cuando el gran maestro dice somos por excelencia una institución docente. Entonces uno debería pensar automáticamente que aquí hay seres humanos que aprenden y otros que enseñan, los aprendices, ¿cierto?, y los maestros, aquellos que van transfiriendo este marco simbólico, ¿cierto?, para poder perfeccionar a estos seres humanos que participan de estas actividades respecto de lo que es la masonería. Y en ese contexto, gran maestro, uno debe entender que su visita a la región del Biobío, a este Gran Concepción, tiene que ver con actividades relacionadas con eso, digamos. La pregunta específica es, ¿qué lo trae por este hermoso Concepción? Bueno, nuestra institución está formada por logias. Las logias son las que hacen la masonería de modo concreto. Y ciertamente en ese contexto hay aniversarios que recuerdan los momentos fundacionales de las logias. Y en este caso hemos visitado Concepción a propósito de los 60 años de la fundación de la logia Concepción número 115. Una logia que tiene un relato muy hermoso. En general, las logias construyen un relato, su historia, y a partir de lo que es la definición del momento fundacional. Entonces, esta logia se funda hace 60 años con la idea de dar un espacio a personas que vengan del mundo obrero, en un tiempo de mucha organización obrera que existía, ¿no es cierto?, en Concepción, producto de la industrialización. Esta región era uno de los focos de desarrollo industrial en nuestro país. Y bueno, eso generó un movimiento sindical importante. Entonces, los hermanos que fundaron la logia Concepción 115 dijeron, mira, hay que buscar dentro de estos trabajadores, que sean personas ilustradas, que sean personas de bien, darles un espacio en una logia masónica, y así se empieza a construir esta historia. Para nosotros es una hermosa historia, y por cierto, cuando ocurre un aniversario nosotros llegamos en primer lugar a rendir homenaje a la historia transcurrida,
y a poner énfasis ante los miembros actuales de las logias sobre la significación que tiene precisamente el hecho de ser logia y de la identidad que han construido. Así que ha sido un momento tremendamente significativo desde el punto de vista de recordar a los nombres de fundadores, pero sobre todo renovar lo que significa el espíritu de la logia construido a partir de ese relato. Así que ha sido una jornada muy, muy hermosa, con algunas actividades muy significativas. Pudimos ayer, por ejemplo, que son actividades que se realizan a petición de la logia, fuimos a visitar el Banco de Sangre de Concepción, una institución realmente extraordinaria desde el punto de vista de lo que han construido como un soporte a lo que es las políticas de salud que se desarrollan en la región del Maule, en la región del Biobío y parte de la región de la Araucanía. Tuvimos la oportunidad también de tener un encuentro con distintas autoridades regionales de la comuna, en fin, lo cual también permitió poner en énfasis nuestro compromiso cívico, nuestro compromiso y entregar también nuestro mensaje de amistad, nuestro mensaje de fraternidad. Nuestra institución pone mucho énfasis en aquello que une a las personas, así que siempre en nuestras actividades ponemos especial dedicación en aquello y cada vez que lo podemos hacer lo hacemos con mucho gusto. Ha sido una linda celebración, tuvimos una ceremonia masónica bastante larga, emotiva, muy significativa y que, bueno, contó en distintos momentos, contó con presencia de autoridades muy trascendentes dentro de la masonería, no solamente en el caso nuestro, sino también de la masonería femenina. Y también hubo un homenaje hacia usted. Yo sé que usted más bien bajo perfil, pero igual se le reconoció una condición importante. Sí, bueno, sí, fue muy emotivo. La logia me entregó la calidad de miembro honorario. En masonería ser miembro honorario es un honor realmente muy, muy trascendente y el cariño de los hermanos ha permitido que me den esa condición de miembro de la logia. Y bueno, tuve el honor por lo demás de recibir esta calidad de miembro honorario junto con el soberano gran comendador del rito escocés del grado 33º. Y también fue declarado miembro honorario, así que ahora no solamente estamos unidos por las responsabilidades que nos competen, ¿no es cierto?, en la masonería, tanto simbólica como filosófica, sino también estamos unidos fraternalmente por la pertenencia honoraria a una logia. Así que fue una ceremonia, se reconocieron a hermanos muy significativos y yo creo que eso es parte del calor, del cariño que pone la masonería y que permite que se ponga en valor ciertas cualidades que puedan tener los hermanos en su vida masónica. Se reconocieron hermanos por trayectoria, hermanos por desempeño destacado en distintas actividades, así que yo creo que aportamos con un granito más dentro de lo que es un momento muy emocional, muy significativo como es la celebración de un aniversario logial. Gran maestro, y cuando uno piensa 60 años de vida, entonces nos contextualizamos a 1963, efectivamente, un tiempo en que esta fuerza o las agrupaciones obreras, el movimiento obrero tenía características que hoy día claramente no las tiene. Y uno pudiese pensar que las logias eran más bien elitistas, de profesionales, donde había, no sé, abogados, donde había médicos, donde había profesores, y efectivamente esta logia aparece generando este espacio para aquellos seres humanos
que por efecto de su condición de familia a lo mejor no pudo ingresar a estudiar una carrera universitaria, una carrera técnico-profesional, pero eran personas que igual tenían interés por crecer, por progresar, por perfeccionarse. Y uno puede pensar, la respetable logia Concepción 115 de alguna manera recoge lo que es esta región también, con esta efervescencia que siempre ha tenido la octava región, el Gran Concepción, en términos de darle oportunidad y tener protagonismo en lo que ha sido el desarrollo de Chile. Entonces, cuando uno dice Universidad de Concepción, la ciudad de Concepción, Colegio Concepción, respetable logia Concepción 115, hay todo una estructura envolvente respecto de lo que nos identifica como región, y de alguna manera las logias también van recogiendo ese espíritu. Alguna cercanía tengo con la respetable logia Paz y Concordia número 13, y cuando uno piensa en Paz y Concordia, esta logia se funda en 1883, y entonces claro, uno dice, el concepto de paz y concordia tiene que ver con un país que estaba convulsionado, ¿cierto? Y estos hombres preclaros a rato dicen, no, ¿sabes qué? Necesitamos una fuente que permita desarrollar y que mueva estos valores. Entonces, Concepción, o la respetable logia Concepción 115, también recoge este espíritu de lo que es el Concepción y este movimiento obrero y organizado que tenía características. Uno debería pensar que las logias en Chile tienen esa característica. Bueno, todas las logias tienen una identidad y se contextualizan en el espacio geográfico donde se encuentra y con las realidades sociales que allí se manifiestan. La masonería acá en la región, en el sur de Chile en el fondo, ¿no es cierto?, porque parte en Concepción construyéndose y a partir de la logia de acá van surgiendo otras en todo el sur de Chile, es una masonería precursora, una masonería con la cual se construyen los primeros esfuerzos, y la primera logia era más bien representativa de un mundo de comerciantes, de gente emprendedora del siglo XIX. Allí hay una figura señera que era del mundo del comercio, como es Enrique Pastor López. Y claro, allí empiezan a reunirse gente que tiene una mirada de la sociedad, que está tratando de entender sobre todo cómo construir afirmaciones de progreso. Y bueno, ahí surge Paz y Concordia con un nombre muy significativo porque tiene que ver en gran medida con un sentimiento que primaba en ese momento de un país que venía de una guerra, de un país, de una región que estaba sometida a muchas tensiones, y en ese sentido las logias van expresando, a medida que surgen, van expresando distintos momentos y voluntades. No quiere decir que las logias dejen de considerar otros factores, pero en el momento fundacional siempre hay una idea que está marcada por un tiempo histórico y una circunstancia. Y eso es lo que permite que haya una condición que se expresa a través de todas las logias de nuestro país. Ya somos 250 logias en todo el país, desde Arica a Punta Arenas y Puerto Natales. Siempre hay que decir Punta Arenas y Puerto Natales, sí, porque si no se sienten, sí, ¿no? Sienten. Así que una masonería que está en todas las ciudades de relevancia, también en ciudades pequeñas, y siempre esperamos llegar a más ciudades que son representativas de lo que es la realidad de nuestro país, ¿no?, independientemente de su dimensión. Todas representan un momento en que la voluntad de un grupo de masones quiso construir una idea y proyectar esa idea no solamente en los ámbitos institucionales masónicos, sino también hacia la sociedad. Entonces, cada una tiene un relato muy hermoso, o sea, no hay logia que no tenga algo que contar respecto a su momento histórico de fundación y los hombres que la constituyeron, que siempre son
personas que tienen alguna relevancia en las comunidades. La masonería no es una institución que persiga cierta dimensión de elitismo. Lo que pasa es que son personas, ¿no es cierto?, con gran voluntad de servicio, con un deseo enorme de plasmar una idea de sociedad basada en la tolerancia, basada en la libertad, una idea de sociedad basada en la fraternidad. Entonces, en ese contexto, ese esfuerzo permite que las logias aparezcan, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones de relevancia desde el punto de vista de su componencia, porque allí hay figuras relevantes en la medicina, en la educación, en los desarrollos propios, ¿no es cierto?, de las comunidades, en fin, profesionales que de alguna manera encuentran en la masonería la respuesta a sus necesidades espirituales y a sus necesidades de hacer realidad el amor al prójimo. Entonces, esto en el caso de esta logia que buscó incorporar al mundo obrero, ¿no es cierto?, la masonería, es un esfuerzo que tiene un énfasis, pero que la masonería expresó en distintos momentos y ha expresado y sigue expresando, en el sentido de ser incorporadora a sus filas de toda gente, de toda aquella gente que tiene cierto basamento moral, buenas personas, que trabajan para mejorarse a sí mismos y para ayudar a que la sociedad mejore y tenga más oportunidades. Es impresionante cuando uno recorre el país y encuentra tantos hermanos, por ejemplo, nuestros, que son hijos ilustres, ciudadanos destacados por sus comunas, personas que se destacan en distintos ámbitos de la realidad, digamos, de las comunidades, educadores, académicos, personas que, ¿no es cierto?, destacan en las más diversas actividades que desempeñan, pero que no llegan a la logia, a la masonería, para construir un grupo de poder que tenga determinada forma de plasmar, sino que llegan fundamentalmente a consolidar sus principios, sus valores, a consolidar sus conductas éticas y a tratar en lo posible de dejar un legado hacia la sociedad de la cual son parte, a la comunidad de la cual son parte. Yo creo que eso es lo esencial. Muchas veces se piensa que la masonería es un club de personas con poder o con poder económico, poder político, que controlan determinadas cosas. Si hay una manifestación de preeminencia de masones en ciertas actividades, obedece fundamentalmente a un propósito filantrópico, a un propósito de contribuir a la mejora de las sociedades, pero jamás hay un propósito desde la masonería y desde los masones de construir hegemonía. Sus obras siempre, sus grandes obras que hace, son para ayudar con los demás, con las demás instituciones, no excluye a nadie. Y en ese sentido, eso es lo que hace que haya mucha presencia de masones, a veces en distintos roles destacados. Y yo creo que eso es producto de la labor iniciática, formativa, que realiza nuestra institución en sus logias. Gran maestro, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no quiero que nos retiremos sin hacer una pregunta que siempre nos llega de una u otra manera. ¿Cómo se ingresa a la masonería? Bueno, la masonería es una entidad que se ingresa tradicionalmente por presentación. Alguien encuentra virtud de una persona y la presenta. Pero también hoy día se puede postular, y en la página web, lagranlogiadechile.cl, allí hay un rótulo que dice, un banner que dice ¿quieres ser masón?, donde se ingresa a un formulario y allí se le pide una serie de antecedentes, porque desde luego somos muy exigentes respecto a quienes son miembros de la institución, de que no tengan alguna objeción ética o legal, digamos, judicial, que impida que pueda estar con personas que están dedicadas a su perfeccionamiento y no se entiendan cosas de otra manera.
Muchas gracias por su tiempo, don Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile. José, nos estamos despidiendo. Interesante conversación, Sí. pues Jorge, y siempre quedan abiertas más aristas por desarrollar, así que en alguna oportunidad cuando ande por acá, por Concepción, lo invitaremos seguramente a nuestro programa La Belleza de Educar. Por mi parte, Jorge, ya nos despedimos y estamos conversando con los auditores en 7 días más. Muchas gracias. Muchas gracias, por ser un tremendo agrado y disponible para cuando se me invite. La belleza de educar desde una mirada humanista y laica fue presentado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.